nulidades, perjuicio económico para la entidad. Estos requerimientos causan mal hechos, mal establecidos, que los bienes que se compran causen perjuicios económicos a las entidades. Un requerimiento no establecido idóneamente retarda las contrataciones del Estado, y lo hace, sí, en un 90% de las entidades. El problema está en los requerimientos. El problema está en los requerimientos. El problema está en los requerimientos, que las entidades, que las áreas usuarias no piden de modo específico o concreto y idóneo e integral qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que hacen? Copia y pega. Copia y pega. Es lo que se hace. Por ejemplo, cuando quieras comprar un bien, ¿acaso cuando estableces las especificaciones técnicas te pones a ver si ese, por ejemplo, usted es un hospital, quiere comprar un microscopio o una de esos aparatos para hacer endoscopía, ya, quieres comprar, ya, has analizado para las especificaciones técnicas, has visto si esa endoscopía el año pasado, qué problemas ha tenido, qué problemas, por ejemplo, han tenido de fácil ingreso y difícil salida. Quizás ese mango no es el que tú necesitas, sino tiene que tener otro tipo de estructura, o quizás el diámetro, ¿qué problemas ha ocasionado? No se ponen a pensar en eso. Copia y pega, lo más fácil. No se ponen a pensar en eso. Y es por eso que simplemente copian. Y por eso que los problemas continúan año tras año. Y recontra años, siguen siempre los problemas, porque siempre hacen el copy y pega. Igual, en los servicios, igual. ¿Acaso las entidades cuando establecen los servicios, igual copy y pega? El año pasado copy y pega, se han puesto a ver qué problemáticas han habido en la ejecución contractual en años anteriores para hacer su requerimiento. No, copy y pega, no me digan que no, porque estos ojitos han visto copy y pega. Siempre he visto copy y pega. Son poquísimas las entidades que hacen un verdadero análisis para hacer mi requerimiento, analizar la problemática estructural o contractual que han visto sobre ese servicio. No hay. Igual, en obras también igual. ¿Y quién mejor que nadie que el área usuaria conoce qué es lo que quiere? No logística, el área usuaria. El área usuaria es quien conoce, quien sabe la problemática de años pasados sobre ese bien o sobre ese servicio o en la ejecución de una determinada obra. El área usuaria. Miren, cuando se establece un requerimiento, ahí ya tienen que ir todas las condiciones contractuales. Todas. Es lo que no se establece. Todas las condiciones contractuales. Hay todas las condiciones contractuales que tienen que ir. Es más, ahora hay un formato que lo se ha sacado sobre estos requerimientos. Hay un formato que ha sacado el OCE, que no es tema de... hay un formato que el OCE ha sacado sobre este tema, de término de referencia. Término de referencia, no sé si será esto. No, es otra cosa. Pero hay un formato que ha sacado el OCE sobre, no sé si ustedes lo han visto, sobre término de referencia para bienes y servicios. Eso está en la página web del OCE. Pueden busquen o googleen formatos sobre requisitos técnicos mínimos, y ahí van a encontrar en el OCE este tema, ¿de acuerdo? Hay un formato, ahí les va a aparecer, hay un formato que se utiliza en este aspecto. Ahora, por ejemplo, cuando hacen un requerimiento les indicaba que ahí tienen que ir pues prácticamente todas las condiciones contractuales, todas, desde el objeto, todas las condiciones contractuales que van a tener. Por ejemplo, primero, el objeto del proceso. ¿Cuál va a ser el objeto de la contratación? ¿Cuál va a ser la finalidad pública? ¿Cuál va a ser la finalidad pública, señores? La finalidad pública tiene que ir en los
requerimientos. Ahora, mediante la finalidad pública, lo que se busca es la satisfacción de modo indirecto o directo del interés general. De modo indirecto compro hojas, de modo directo realizo una determinada prestación de servicio. Ahora, la finalidad pública, hay algunas entidades que se olvidan de colocar el requisito técnico mínimo y lo quieren colocar en el memo que adjunta el requisito técnico mínimo. No sé si ustedes habrán advertido eso. Eso no es correcto. Eso puede ser una salida muy criolla, diría yo, pero no es correcto, porque la idea de la finalidad pública es que se publicite, y el memo no se publicita. Claro, lo que tienen esa salida bien criollita dicen, sí, pero está en el expediente, pero eso no se publicita, pues. Lo que se publicita son los requisitos técnicos mínimos, y en los requisitos técnicos mínimos, ese es lo que se va a publicitar cuando se copien las bases y se cuelguen en el CACE, pero no el memo, pues, no el memo. Ay, Dios mío, no sé dónde está este tema. Hace poco lo había, estos requisitos técnicos mínimos. Entonces la finalidad pública es importante. Ahora, si usted es comité especial, y revisa el requisito técnico mínimo y no tiene la finalidad pública, tiene que devolverlo, ¿de acuerdo? Finalidad pública. ¿Qué más? A ver, ¿el sistema de contratación irá o no irá? Ya hemos dicho que, según este pronunciamiento, el sistema de contratación, miren lo que dice este pronunciamiento de aquí, este pronunciamiento 240-2010 DTN en su página 7, este pronunciamiento 240-2010 DTN en su página 7, miren lo que dicen, al respecto se debe considerar que la determinación del sistema de contratación es un aspecto que debe ser tenido en cuenta desde la determinación de los requisitos técnicos mínimos. Es decir, yo no sé, a ver qué entienden ustedes. ¿Se debería establecer, eso quiere decir que en los requisitos técnicos debe ir el sistema de contratación o no? ¿Qué creen? ¿O creen que se debe tener en cuenta, pero no significa que debe estar de los requisitos técnicos mínimos, sino yo lo puedo poner en las bases? ¿Qué creen? A menos el sistema de contratación, por lo que puedo entender, ya debe ser tenido en cuenta. Ahí dice, la determinación del sistema de contratación debe ser tenida en cuenta desde la determinación de los requisitos técnicos mínimos. Ya vamos a explicar este tema de suma alzada y precios unitarios, pero según este pronunciamiento, también ya debe ser tenido en cuenta desde los requerimientos, ¿de acuerdo? Desde los requerimientos. ¿Significa que en este caso también se hizo miembro, si el comité también lo puede devolver? Como en el primer caso, si no tiene... Mira, si yo veo este sistema de contratación, ya debería tener. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Lo ponen en las bases, ¿sí o no? Sí. No en los requisitos, sino en las bases. Y es más... Claro, una de las finalidades de eso va también ahí. Pero en la práctica veo que no lo ponen en lo que dice este pronunciamiento, sino lo ponen en las bases. Claro, o sea, si tú eres comité y te cierras y pones este pronunciamiento, debe ser tenido en cuenta, te van a decir, no, pero te pueden interpretar, no, pero dice que se tendrá en cuenta y no dice expresamente que debe tener en cuenta. Debe ser, yo considero que ya debe ser establecido. En el requisito técnico mínimo es lo que establece ese pronunciamiento, ¿ya? Pero en la práctica te pueden decir, oye, ¿qué tiene? Estás devolviendo, pero si en la práctica usual es que todo el sistema lo ponemos en las bases, sí, pues es lo que pasa en la práctica. Es más, que no lo encuentro, es más, hay algunas entidades que tienen prototipos, le dan de especificaciones técnicas y no incluyen sistema de contratación. Yo les pongo en conocimiento que hay ese pronunciamiento. Claro que en la práctica, entonces,
también lo están colocando en las bases. ¿Qué quiere decir? No lo colocan en el requerimiento, pero lo colocan en las bases. La señorita me pregunta, entonces lo puedo devolver. Yo en base a ese requerimiento diría, oye, pero no lo han tenido en cuenta. Yo sí lo haría, ¿de acuerdo? Pero cito ese pronunciamiento, pero sé que en la práctica cómo lo están haciendo también, ¿de acuerdo? Lo están haciendo. Es más, el comité es el que pone eso en las bases, ¿no es cierto? Ah, claro, si bien están en los requisitos técnicos mínimos, pero el comité también lo pone eso en las bases, lo pone en las bases, y eso está en las bases estándar. Claro, que el sistema de contratación, si bien está en los requisitos técnicos, necesariamente tiene que estar en las bases. Va a haber en las bases un lugar en la primera página donde se tiene que poner el sistema de contratación, suma alzada o precios unitarios, y también hay un tema que vamos a ver de modalidad de ejecución contractual. En otras palabras, si bien este pronunciamiento dice que desde el requisito técnico mínimo se debe tener en cuenta el sistema de contratación, que no lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar luego, de suma alzada, precios unitarios, ello no obsta para que en las bases el comité lo coloque en una parte el sistema de contratación, en las bases, ¿de acuerdo? Es más, por ejemplo, vamos a ver aquí rápidamente bases estándar, por ejemplo, al toque, bienes. En estas bases estándar va a haber toda una parte genérica, en las bases estándar. Sin embargo, vamos a la parte específica. Ante la pregunta de la señorita, si bien es cierto, ya debe ser tenido en cuenta desde los requisitos técnicos mínimos. Sin embargo, aquí, donde ponen expediente de contratación, aquí, en estas partes de aquí, tiene que ir, acá está, ¿ven? Sistema de contratación. ¿Ven ahí, señores? Al fondo, ¿ven? Eso está en la base estándar, ¿lo ven? Entonces, el sistema de contratación, si bien debe ser tenido en cuenta desde los requerimientos, pero también tiene que ir en las bases estándar. Ahí se debe colocar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, señores? Ahí está. ¿O no se ve? Sí. Ya, ahí está, expediente de contratación. También en las bases tiene que ponerse, acá está. Sistema de contratación. Modalidades de ejecución contractual. Todo eso está en las bases estándar. ¿De acuerdo? Todo está eso en las bases estándar. Muy bien, todo eso está en las bases estándar. Lo que estamos viendo entonces son las especificaciones técnicas. Ya tienen que ir ahí todas las condiciones contractuales. Todas las condiciones contractuales. A ver, si es un bien, tienes que poner en cuánto plazo se va a entregar, cuál va a ser la forma de pago, cuál va a ser el lugar de entrega, cuál va a ser, ¿qué más? Todas las especificaciones técnicas, quién va a ser la recepción, el lugar de entrega, la forma de pago, todos los requisitos que vas a necesitar. Por ejemplo, si es medicina, requerirás, pues, también solicitarás normas sanitarias, ¿de acuerdo? Y toda una serie de temas. Plazos de lugares de entrega, lugar de entrega, todo este tema en términos de referencia, ahora, en bienes se llama especificaciones técnicas, en servicios se llama términos de referencia. Sin embargo, todo general es requisito técnico mínimo. Ahora, cuando establezcas un servicio, ahí también tienes que poner todas las condiciones básicas que estén ahí. No solamente estas, sino todas las condiciones, prácticamente contractuales. Todas las condiciones contractuales. ¿De acuerdo? Tienes que poner todas las condiciones contractuales. Ya lo encontré. Vamos a ver. Esto es un instructivo que ha sacado el OCE para especificaciones técnicas, que lo pueden encontrar en Google. Yo lo encontré así en la página web. Es importante para que lo revisen. Este instructivo está para formulaciones, especificaciones técnicas y para términos de referencia. Por ejemplo,
Si usted es un privado, tenga en cuenta este instructivo del OCE. Y si usted es una entidad, tengan en cuenta, es importante este tema. Por ejemplo, aquí, en este instructivo, por eso amigos, todo ya está revisado, simplemente que utilicemos lo que el OCE, pues, esos instrumentos que el OCE nos da. Yo veo entidades que parece que no tienen conocimiento de este instructivo y en verdad los requerimientos son bastante fuera de estos temas. Por ejemplo, para determinación de las especificaciones técnicas, la denominación del contrato. Miren, acá ya les va guiando cómo van estableciendo las especificaciones técnicas, la finalidad pública, los antecedentes. ¿Para qué? Oye, mira, antecedentes. A ver, yo quiero contratar un tema de capacitación. Ah, mira, en realidad acá todo el mundo está, nadie está certificado, se están utilizando los instrumentos de contrataciones no adecuadamente, antecedentes, y requerimos pues un tema de capacitación. El objetivo de la contratación, el objeto de la contratación, alcances y descripción de los bienes a contratar, características de lo que debe haber, condiciones específicas y... Este es un ejemplo de cómo pueden establecer los reglamentos, las normas técnicas que van a utilizar para estos efectos. O por ejemplo, también acá prácticamente miren cómo le van dando paso a paso cuáles son los requisitos que van a establecer en una especificación técnica, lugar y plazo de ejecución de la prestación, forma de pago, fórmulas de reajustes. Ya eso no vamos a entrar a detalle, pero son instrumentos, en realidad, adelantos que se van a otorgar al contratista como una especie de préstamos, modalidades de ejecución contractual. Eso lo vamos a ver de todas maneras. Y también para servicios, también es importante, término de referencia, para servicios también, antecedentes, objeto de la contratación, o sea, eso lo pueden encontrar en la página web del OCE. Busquen instructivos, así búsquenlo con esa letra, instructivo del OCE para requisitos técnicos mínimos, y así lo van a encontrar. ¿De acuerdo, señores? Y así lo van a encontrar. Muy bien. Ahora, si gustan, eso yo lo puedo dar acá a la institución para que se los pasen a ustedes. ¿Sí? Ya lo voy a dar acá a la institución para que, porque creo que ustedes tienen un tipo de relación más concreta. Muy bien. Ahora, vamos en los requisitos técnicos mínimos. Entonces, el sistema de contratación, que lo dejo ahí, que también ya vamos a llegar a ese tema. En el resumen ejecutivo, en los requisitos técnicos mínimos, teniendo en cuenta esos aspectos, vamos a ver que, unos 5 pronunciamientos sobre este tema. Criterios a tener en cuenta sobre requisitos técnicos mínimos. Porque se podría hacer toda una capacitación de muchas horas sobre requisitos técnicos mínimos. Vamos a ver algunos requisitos, unos poquitos pronunciamientos sobre requisitos técnicos mínimos. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, tenemos, vamos a ver requisitos técnicos mínimos por aquí. Elevación de observaciones, cancelación, bases, instrumentos, acá está. Bueno, es un criterio a tener en cuenta. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, una discordancia entre el requisito técnico mínimo y lo consignado en las bases? Por ejemplo, ¿qué pasa si por ejemplo, encuentras un expediente y hay una discordancia entre una especificación técnica establecida en el requisito técnico mínimo del expediente y lo consignado en las bases? ¿Cuál prevalece? ¿Cuál prevalece? Lo consignado en el expediente, no en las bases. Es decir, tú tienes una especificación técnica que está en los requisitos técnicos mínimos. Ustedes saben que ese requisito técnico mínimo se copia en las bases.
Pero ¿qué pasa si hay discordancia entre lo establecido en las especificaciones técnicas que está en el requisito técnico mínimo y en las bases? Prevalece el que está en el requisito técnico mínimo. Así lo establece este pronunciamiento en esta página. Pueden ingresar a la página web, al pronunciamiento en la página del OCE y encontrar ese pronunciamiento. Es importante tener en cuenta eso. Bien, vamos a ver, por ejemplo, a modo de ejemplo, miren cómo dice: corresponde señalar que ante la discordancia entre los requisitos técnicos mínimos consignados en las bases y en los términos de referencia, el análisis se realizará en función de aquellos consignados en el término de referencia, es decir, que contenido en el expediente de contratación, en lo que ha hecho el área usuaria. ¿Se entiende eso, señores? Bien, ahora, por ejemplo, ¿qué dice este pronunciamiento? Para que vean nada más cómo la importancia de los pronunciamientos. Y ya me perdí. Ya me perdí. A ver, estaba viendo... Acá está. No, está más adelante. Más adelante. Acá está. Miren. Miren lo que dice este pronunciamiento. Aunque esté en la ley, este pronunciamiento en esa página, y ustedes pueden buscarlo, ¿qué es lo que dice? Que, por ejemplo, cuando tú pidas experiencia, lo que tú... A ver, por ejemplo, yo pido experiencia de un postor que tenga 2 años en determinada prestación. 2 años, como requisito técnico mínimo pido 2 años. Lo que dice la norma ya, pero ya señalado, desde 2010 ya estaba en pronunciamientos, es que la experiencia que piden como requisito técnico mínimo, esos 2 años que te sirvieron para acreditar requisito técnico mínimo, ya no te sirve para ser evaluado como experiencia del postor. Igual, si tú pides experiencia de un personal propuesto, si tú eres área usuaria y pides 2 años como mínimo, experiencia como mínimo, señores, esa experiencia ya no puede ser evaluado como factor. Y yo les aseguro que hasta ahora, a pesar que desde el 2010 o antes ya establecía ese tema y que ahora está en la ley, se sigue con ese tema. Que lo que pide como requisito técnico mínimo lo vuelves a evaluar como factor. Ese es el tema, ya no puede ser evaluado. Si tú eres un privado, por ejemplo, si estás participando en un proceso, tú ya anda con esa mentalidad, que la experiencia que tú estás utilizando como requisito técnico mínimo, eso ya no te va a servir como para factor de evaluación, ya no te va a servir. Y yo les aseguro, señores, hasta el 2011 que he sido comité, habían privados que manejaban ese criterio. Peor, hay entidades que, a pesar que la ley ya ha establecido de modo claro, no tienen en cuenta ese aspecto. Hay áreas usuarias que piden requisito técnico mínimo, por ejemplo, 4 años como personal propuesto, y hacen el estudio de mercado y todos tienen 4 años, pero nadie tiene más. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a utilizar factores. Entonces el área usuaria tiene que bajar para que pides 2 años, para que los otros 2 años que te quedan lo utilizas como factor. Pero lo que pides como requisito técnico mínimo, eso no lo vas a poder usar, evaluar como factor. ¿Queda claro, señores? ¿Sí? ¿O repetimos? Vamos, dígame, estoy temprano. ¿Ah? ¿Repetimos? El tema, la experiencia que pides tú como requisito técnico mínimo, yo pido que el personal propuesto tenga 2 años como mínimo, eso ya no lo vas a poder volver a usar, no va a poder ser evaluado como factor. Tú tienes que utilizar más experiencia como factor. Si tú eres un privado, ya esos requisitos técnicos mínimos, que esa experiencia ya no va a poder utilizar, entonces adjunta otros contratos. O quizás en un solo contrato tienes 10 años, utilizaste 2 para que te admitan la propuesta como requisito técnico mínimo, ya tienes 8, te quedan 8 años. Esos 8 años la diferencia va a poder ser evaluada por factor. Pero esos 2 años que te sirvieron para que te requisito técnico mínimo, eso no te sirve ya. Solamente te sirve para que te admitan la propuesta, no más. Miren, ahora, por ejemplo, como requisito técnico mínimo, 2011, no me digas obvio,
porque esto sigo observando el 2013, que los requisitos técnicos mínimos se piden términos subjetivos. Mira, 2011, ¿cómo piden? En buen estado. Entrégame bien en buen estado. Y eso lo siguen utilizando en arrendamiento de inmuebles, ¿ah? En arrendamiento de inmuebles, no sé, entrégame. El contratista se estará obligado a entregarme el inmueble en buen estado. ¿Qué es eso? O me entregará el bien a la mayor brevedad posible. Esos temas están proscritos. Que no me digan obvio, porque lo siguen usando. Yo reviso pronunciamiento 2013 y utilizan términos subjetivos. Cuando usted encuentre el término subjetivo en una base, si usted es entidad, no lo ponga. Contratos similares serán esto y afines. ¿No? Se ponen las bases. Eso está proscrito. Si usted es privado, observe eso. O consulte. ¿A qué te refieres con afines? ¿No es cierto? Claro. Pero eso no puede utilizar pronunciamiento. El tema, amigos, es que yo les aseguro, a veces cuando hay un comité se cierra y usted dice, no, pero yo digo que es así, pero el comité te dice, no, no es así. Pero si usted le enseña un pronunciamiento, tiene un poquito más de sustento lo que usted señala, ¿no es cierto? A ver, este es otro tema. En requisitos técnicos mínimos, cuando usted pida documentos, nunca tiene que pedir copia legalizada. Y no me digan obvio tampoco, porque en 2013 lo sigo observando. Piden copia legalizada y todavía tratan de sustentar. No, yo pido copia legalizada para mayor protección de la entidad. No se pide copia legalizada bajo ningún supuesto como requisito técnico mínimo. Todo es copia simple. Todo es copia simple. Todo es copia simple. ¿De acuerdo? Todo es copia simple. Ahora, igual, miren ya el 2012. Miren, estamos 2012 y todavía en obra se dice la experiencia que sirve para acreditar requisitos técnicos mínimos no te sirve para factor 2012. Sigue esa misma problemática. Y ya mediante pronunciamientos, a eso quiero que vayan. Por temas de tiempo, no puedo citar la cantidad de información que tengo sobre pronunciamiento, pero esa es la forma como los pronunciamientos te van a instruir en requisitos técnicos mínimos. Y vas a poder sustentar ese tema. Ahora, por ejemplo, otro tema. Cuando alguien elabora las bases, por ejemplo, está en ese pronunciamiento y en esa página. Yo siempre pongo pronunciamiento y página. Y después yo te pongo para que no te aburras, te pongo último párrafo. Para que ya te vayas ahí de frente. Buscas ahí, miren. Hay bases. Dicen, se acreditará la experiencia del personal propuesto. ¿Cómo? No te dicen cómo. Si tú eres privado, te callas. Y si pierdes, ahí lo sacas a reducir. Eso es lo que hacen los privados. Bien hecho. Porque la entidad es el colmo que la entidad, a pesar que ya es pronunciamiento 2012, siguen con ese tema. Se cuestionan bases de 2012 que no dicen con qué documento acreditar. ¿Qué es el privado? Si pierdo, te la saco. Ahora, oye, pero no estás loco, si la base es integral no se puede impugnar. No, pues no va a impugnar la base, va a impugnar su descalificación. Pero cuando impugnan, ¿qué van a decir? Señores del tribunal, impugna mi calificación, pero además, mira, no te quiero decir, pero te tengo que decir, a mi pesar, en la base me indujeron a error, porque no dijeron qué documento. Ay, el tribunal, nulidad de oficio. Entonces, en las bases tienen que poner ya qué documentos solicitan. Si usted es un privado, díganle, observen, tienes que decirme mediante tu pronunciamiento con qué documentos tengo que acreditar lo que tú me pides. Sea el documento que me pides, experiencia de personal propuesto, cierta documentación obligatoria para comprar medicinas, para normas sanitarias. Tiene que precisarte qué documentación vas a acreditar. En las bases tiene que estar acreditado este tema. ¿Bien? Ya está el pronunciamiento en 2012. Pero miren, en el 2012 también. Mira lo que dicen. Establece que en la medida que la entidad no ha precisado qué documentos se requerirán, los requisitos técnicos mínimos con ocasión de la integración deben ponerlo. 2012.
Mediante pronunciamientos, miren cómo te va englobando qué hacer y qué no hacer. Estoy ahorita en la parte básica, pero ahí ya vas entrando como requisito técnico mínimo este tema. Ahora, por ejemplo, en este pronunciamiento, no es la idea leerlo, sino simplemente ahí que ustedes vean. Interesante, primera vez en realidad con ustedes que estamos haciendo este tema. Ahora lo voy a hacer más porque a veces yo daba el número, pero ahora se ha conectado aquí. Bueno, a veces yo digo el número y no están repitiendo, pero ahí pueden ver, por ejemplo, en este pronunciamiento, ¿qué es lo que te dicen? A veces te señalan lo siguiente. En requisito técnico mínimo te dicen que tu experiencia que me vas a acreditar como requisito técnico mínimo no hayas incurrido en penalidades. Eso es amar. Hace poquito escuché a un connotado, porque es un maestro en temas de obras, indicando que los contratos de obras que has incurrido en penalidades no te sirven en contrataciones. Eso es falso. Bueno, ingeniero un poco ahí, no, pero en temas de obras es un maestro, pero ahí, oiga, no, es un maestro patas, buenas, en obras. Dijo que el tema de obras, los contratos en obras no te sirven si tienes impunidad. No, sí te sirven. ¿Dónde no te sirve cuando, por ejemplo, usted hace